Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar en Eclesiastés, en el libro de Juan, en Corintios, el libro de los Hechos, Lucas. Vamos a recorrer un poco las Escrituras. Y vamos a hablar de la potestad del príncipe de este mundo. Quiero ir al libro de Juan para empezar. El Señor habló del príncipe de este mundo, el capítulo 12 de Juan. El versículo 31 dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, Dios, y lo digo de esa manera, Dios habló en estos últimos tiempos directamente cuando visitó la tierra. Dios se manifestó en carne y cuando habló, dijo que hay un príncipe de este mundo. Esa palabra príncipe, estaba aquí escudriñando un diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento de W.E. Vine, y la palabra príncipe es la palabra archón o arcón, que se traduce príncipe. Se trata de un gobernante terreno. Esta palabra príncipe habla de un gobernador, habla de un magistrado, habla de un jefe. Y el Señor reconoció que este mundo tiene un gobernante, un magistrado, alguien que tiene una exousia, que es la palabra potestad, tiene una autoridad delegada, tiene una exousia, tiene una potestad. Es la palabra griega exousia. Esa palabra potestad se traduce de varias maneras. Aquí en las Escrituras, esa palabra potestad, por ejemplo, habla de doxa, habla de exousia. Hay otra palabra que es catexousia, exousiazo, y todas tienen que ver con la palabra potestad en el castellano, pero no todas significan lo mismo. Esta vez, esta potestad y esta palabra potestad de las tinieblas o la potestad del príncipe de este mundo tiene que ver con la palabra exousia, que significa una autoridad que se le da normalmente a los seres angélicos. Está traducido como potestades en Efesios 3:10, en 6:12, en Colosenses 1:16, en Colosenses 2:15. En su sentido de autoridad en pasajes como Mateo 9:6, 9:8, 9:28, 28:18, Marcos 2:10 y etc. También se traduce como autoridad o potencia. Pero quiero ir al espíritu de la palabra de Dios, porque sabemos que el hecho de conocer las definiciones en sus idiomas originales, ya sea el hebreo, el arameo o el griego, no garantiza que vamos a entender el mensaje de Dios. Necesitamos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, como dice Corintios. Nadie puede entender las cosas de Dios sino tan solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. De manera que es imposible que alguien con una mente terrenal y sensual, con una mente académica e intelectual, pero fuera de la luz de Dios,
viviendo en tinieblas, pueda comprender la palabra de Dios. Es imposible, incluyendo todos los predicadores, todos aquellos que se visten de sotana blanca o negra, todos aquellos que se llaman ministros, incluyendo los obispos, incluyendo el ensotanado que está en el Vaticano, empezando por él, que es un hijo del diablo, directamente lo puedo decir, y de ahí para abajo, los cristianos evangélicos, pastores, reverendos, sacerdotes, obispos, como quieran llamarse, no importa, me incluyo también a mí. Si yo fuera uno de ellos y me atrevo a tratar de interpretar la palabra de Dios con mi mente carnal según la interpretación de mi propio análisis, estoy perdido. Hay una sola interpretación y es la interpretación correcta de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que yo sepa, no hay ningún hombre en la historia, no conozco, y si estoy equivocado que alguien me aclare, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni ningún otro que por ahí está ahí, se atrevió a decir que yo soy la verdad. Se atrevieron a decir que son profetas, se atrevieron a decir que son los elegidos, los iluminados, pero que yo sepa, el único que dijo yo soy la verdad fue nuestro Dios manifestado en carne, que se le puso el nombre por medio de los ángeles, Jesús, porque iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Dios salva. Dios salva. Ese es el nombre y la naturaleza de nuestro Dios. El que creó todas las cosas, el que era, el que es y el que ha de venir, el principio y el fin, el Espíritu eterno. Ese tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y la definición de su nombre es que Él salva. El corazón y la esencia de Dios es ser salvador. Y uno se pregunta, ¿salvar de qué? Ahí está el asunto. De los indoctos e inconstantes y de los ignorantes, como este varón que hizo su comentario. ¿Por qué hablamos de fantasías y de teología? Yo te voy a explicar en este día por qué. Porque el mundo entero, incluyendo tú, estás justamente bajo la autoridad, la potestad delegada del príncipe de este mundo, al cual se le ha dado la exousia, se le ha dado el consentimiento para poder gobernar este mundo por un tiempo determinado. Y Dios, que es Dios sobre todas las cosas, lo sabe. En algún momento Él dijo: el juicio de este mundo llega y el príncipe de este mundo será echado fuera. Y cuando vemos de qué se trata esto, si seguimos viendo, en el capítulo 14 Él dijo, verso 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Entonces algunas personas no entienden, no comprenden ese versículo solo. Él reconoce que hay un príncipe, el que lo citó en el capítulo 12, verso 31. Lo vuelve a citar en el capítulo 14, verso 30. Le dice a sus discípulos, aquellos que habían cenado con él, aquellos a quienes él se había revelado y había abierto su corazón. Pero hay uno de sus discípulos que ya no estaba en la mesa, no estaba ya más con ellos. Por eso que les dice, ya no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Y para poder entender qué es lo que pasó y cómo se tiene que interpretar estas palabras, que viene el príncipe de este mundo, y sabemos que ese príncipe de este mundo es Satanás. Para poder entender esto, tenemos que ir al capítulo 13 de Juan. Si vamos al capítulo 13, dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Quiero que sepan, pueblo de Dios, que a Dios no le cae nada de sorpresa, porque Él lo planificó todo para que se cumplan las escrituras, para que se cumpla lo que Él dijo. Se tenía que cumplir todo y se lo dijo de antemano. Él sabía que Judas iba a traicionarlo. El hijo de perdición lo iba a traicionar, lo sabía. A él nadie le quita la vida, dijo. Él mismo lo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la entrego, yo la estoy entregando. Y les advirtió a sus discípulos y les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Estoy leyendo Juan capítulo 13, verso 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es aquel que te va a entregar? ¿Quién es aquel traidor que se va a atrever de traicionarte y entregarte? Y el Señor responde y le dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. El Señor le revela a aquellos que están cerca de su pecho, aquellos que están cerca de Él, que tienen comunión íntima, tan íntima que pueden escuchar los latidos del corazón de Dios. ¿Dónde está su corazón? Aquellos Dios se los dice de frente, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, la palabra de Dios dice que el príncipe de este mundo, Satanás, entró en él. Satanás se posesionó de esa vasija de barro. Satanás tomó el control de su cuerpo, de su mente, de sus pensamientos, de su alma. Entró en su cuerpo y se posesionó todo él. Ese espíritu se posesiona en este hombre. Y entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y le da una orden. Dios está en control. Dios profetizó lo que va a pasar. Nadie le quita su vida. Él la puso por amor. Le ordena a Satanás, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No estaba hablando con Judas, estaba hablando con Satanás. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo eso. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos. Sí, porque lo que ellos vieron es al Señor Dios Todopoderoso manifestado en carne, hablando a un hombre llamado Judas, a uno de sus discípulos, que en algún momento él había salido a predicar y a echar fuera demonios, y que los demonios en algún momento se le sujetaron, pero que en este momento el príncipe de los demonios lo tenía poseído totalmente. Y los discípulos, como no tenían discernimiento, porque no tenían la llenura del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo no había venido sobre ellos con todo el poder y la autoridad, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Por eso cuando el Señor sopla y les dice recibir el Espíritu Santo, tuvo que soplar, pero les dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que me siente en mi lugar de honor para que todo el ejército de los cielos esté a mi disposición como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sentado voy a esperar que todos mis enemigos sean puestos por estrado de mis pies. Los hombres no pudieron discernir a quién hablaba. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. O sea que cuando toma el bocado, Satanás entra y luego el Señor le ordena, hazlo pronto. Y él sale. Cuando tomó el bocado, salió de esa reunión y era ya de noche. Entonces, dice la palabra de Dios, entonces cuando hubo salido, ¿quién? Satanás. Algunos dirán, no, Judas, sí, claro, Judas, pero estoy yendo a lo espiritual. Dice la palabra que Satanás entró en él. Entonces cuando hubo salido,
Dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. ¿Por qué ahora? Porque Satanás estaba en algún momento en el grupo íntimo, pero cuando salió, entonces el Señor Dios tenía libertad para decir: ahora es el momento. Y si Dios es glorificado, entonces Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les doy un mandamiento, que se amen. En esto ustedes van a saber que son mis discípulos, cuando entre ustedes tengan amor los unos con los otros. Y ahí empieza la conversación con Simón. Señor, ¿a dónde vas? El Señor le dijo a Pedro: donde voy, Pedro, ahora no me puedes seguir, pero me seguirás después. Señor, pondré mi vida. Y ustedes saben. Y ahí fue hablando el Señor a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Ustedes creen en Dios? Pues crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no dijo: nadie va al Padre. Él dijo: nadie viene al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora, a ese círculo íntimo de discípulos, porque Satanás ya había salido, Judas, posesionado de Satanás, ya no estaba allí. Y fue allí que el Señor abre su corazón y les cuenta las cosas, que se va a preparar un lugar para ellos. En ese momento les declara que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida misma, que ven, yo lo soy. Si me conocieses, Pedro, Juan, Andrés, también conocerías quién es el Padre. Y ¿saben qué? Desde ahora lo conocen y desde ahora lo están viendo. Felipe, muéstranos, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, Jesús de Nazaret, el hijo de María, el hijo de José, el carpintero, según se creía, según la creía la gente. El que me está viendo a mí ha visto al Padre mismo. ¿Cómo puedes tú decir entonces: muéstranos al Padre, si me estás viendo? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo existo en el Padre y que el Padre existe en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre. Yo existo. Yo soy en el Padre y el Padre existe en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer. Yo soy el que lo hago. O sea, la gente no entiende. La gente lo lee diferente.
los sensuales e indoctos e inconstantes que torcen la palabra y que están creyendo en una santísima Trinidad que en ninguna parte de las Escrituras absolutamente insinúa, ni directa ni indirectamente, que Dios son tres personas, que Dios son tres. En ninguna parte de las Escrituras la Escritura manifiesta absolutamente, directa o indirectamente, que Dios son tres personas distintas y separadas y que cada una es Dios. En jamás y nunca. Es una aberración, es una negación absoluta de la verdad. Con razón que los islámicos y los musulmanes se burlan y ven a la religión cristiana y a los cristianos como inferiores, porque se los digo de frente, los musulmanes tienen una teología superior a los cristianos que no conocen la verdad absolutamente. Su teología es mejor porque ellos creen en un solo Dios creador y todo lo demás es falso. Pero lo que ellos no saben, donde ellos hierran y donde ellos tropiezan, es exactamente en la piedra angular, en la piedra bendita, en el fundamento máximo sobre el cual ese creador que ellos creen, que creó todas las cosas, en el creador, lo que ellos llaman Alá, lo que ellos no saben, que ese bendito Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, se manifestó en carne y le dio la gana de nacer de una mujer y que se pusiese el nombre de Jesús, que fue dado por intermedio de los ángeles mismos. Tropiezan con la piedra de tropiezo, a la cual fueron destinados, porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, porque no se humillaron para reconocer que nadie puede conocer la verdad si primero no hay una humillación, si primero no hay un reconocimiento de que es imposible conocer a ese Dios glorioso si ese Dios glorioso no se revela. Y para que se revele tiene que haber un corazón contrito y humillado para que Dios pueda manifestarte. Porque a los soberbios Dios los resiste, los mira de lejos. Y cuando el Señor estaba hablando a sus discípulos, Satanás ya no estaba. Judas, poseído de Satanás, ya había salido. Y él sigue hablando con sus discípulos y le está hablando de que no los voy a dejar huérfanos. Les dice en el versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. El Padre va a venir otra vez. En aquel día ustedes sabrán, porque yo me manifestaré. Entonces el Señor dice acá, el que me ama, mi palabra me guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él. Entonces ahí la gente indocta dice, vendremos a Él. Ahí está, el Padre y el Hijo va a venir, los dos personas de la Santísima Trinidad, dos personas van a venir a Él. Entonces confunden las Escrituras. Mi Padre le amará y vendremos a Él. ¿Qué significa eso? Significa que ese Dios que se despojó sube arriba a su gloria, y en esa gloria Él desciende por medio de su Espíritu Santo y la suministración de su Espíritu y toda la plenitud de Dios. Él sopla desde el cielo de su trono y llena sus vasijas. Es lo que Él dijo: el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. O sea, imagínense, hasta el Padre mismo hace las cosas en el nombre del Hijo, entre comillas. Imagínense ese versículo. El Padre, que es Dios, que es superior, que es mayor que el Hijo, el Padre envía con la autoridad del Hijo. Escrito está: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Imagínense el Padre Dios enviando y haciendo las cosas en el nombre de Jesús. ¿Se imaginan eso? Estoy leyendo Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Jesús, en mi nombre, Él os enseñará
todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, lo que Él ha dicho es lo importante. Y Él continúa hablando, les deja su paz, no como el mundo la da. Y entonces en ese momento les dice el verso 29, y ahora os lo he dicho antes que sucedan las cosas, para que cuando suceda crean que ya se los había dicho. ¿Qué cosa? Que Él iba a padecer, que iba a ser entregado a los gentiles y que al tercer día iba a resucitar. Y en este grupo cerrado e íntimo, donde no estaba Satanás, no estaba el príncipe de este mundo que había entrado a poseer a Judas, el Señor dice: no hablaré ya mucho con vosotros, no me queda mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque Satanás se fue a hacer lo que tiene que hacer, y ahora el príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Y salieron de ese lugar. Y usted sabe ya la historia de lo que sigue. Él empieza a tener comunión con sus discípulos de una manera íntima. Comienza a darles instrucciones, a guardar sus mandamientos, a aborrecer al mundo, a prevenirlos de la persecución que iban a tener en el mundo. Y les dice, por ejemplo, si el mundo os aborrece, entiendan y sepan que a mí me ha aborrecido primero. Así que si el mundo los aborrece, no se preocupen. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo los aborrece. Así que ahí empieza el Señor a hablar con sus discípulos. Les empieza a hablar del Espíritu Santo. Les empieza a hablar del reino de los cielos, que en aquel día, cuando Él venga, el Espíritu Santo, entonces la cosa va a ser diferente. La hora viene y ha venido en que seréis esparcidos, cada uno por su lado. Y les empieza a decir todas las cosas. Hace la famosa oración cuando levanta sus ojos al cielo, el capítulo 17, cuando empieza a hablar y les dice: he manifestado tu nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y así empieza a hablar el Señor. Todo esto lo hace sin la presencia de Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo se había ido a hacer lo que tenía que hacer. Llamar a la turba para que lo arresten, para que se cumplan las escrituras. Y en algún momento le dijo a sus amados: ya no hablaré mucho. No queda mucho para decirles, porque el príncipe de este mundo, él nada tiene en mí. Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque la autoridad que el Señor me da para hablar la verdad es su palabra. Y una palabra clara que no se puede refutar y que no se puede interpretar de 2 o 3 maneras. Se podrá interpretar de 4, 5, 20 maneras para enseñar lo que le dé la gana a la gente. Pero lo que yo quiero interpretar es lo que la palabra dice claramente por sí misma, para interpretar una sola cosa, la que está establecida claramente. Y lo que está claramente establecido, que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el arcón, es el arconte, es el gobernante de este mundo, es el magistrado, es el jefe. Pero le tengo noticias. Es solo por un tiempo. Solo por un tiempo. Sabiendo esto, la iglesia tiene que comprender que todo lo que pasa en el mundo, todo lo que pasa en el mundo, tenemos que saber esta verdad. Eclesiastés capítulo 5, verso 8. En la cúpula de esa potestad, de esa exousia, de ese poder de actuar, porque esa palabra exousia es poder de actuar, el exousia o la autoridad delegada, esa potestad, ese poder para actuar, esa potestad, esa autoridad
impugnada, delegada, impartida a Satanás. La iglesia tiene que saber esta verdad. Si opresión de pobres y perversión de derecho, todo aquello que oprime, todo aquello que maltrata, que roba, que mata, que hurta, con enfermedades, con pobreza, con escasez, con maldición, todo aquello que pervierte. Estoy leyendo Eclesiastés 5:8. La perversión del derecho, todo aquello que corrompe la verdad, que corrompe la justicia, todo aquello que es falso, que es un engaño, todos aquellos políticos, presidentes y élites, órdenes religiosas, sociedades secretas, clubs internacionales, instituciones supranacionales que se han creado para oprimir y mantener a los países pobres, para dividir a la población en dos bandos para poder ellos controlarlos. La palabra de Dios dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la nación, en la provincia, en tu país, en tu estado, en donde vives, la palabra de Dios dice: no te maravilles de eso, porque hay un príncipe de este mundo que está controlándolo todo desde bien arriba. Y la palabra de Dios dice: no te maravilles de ello, porque sobre el alto, sobre ese presidente, sobre ese congreso, sobre esa corporación internacional, sobre ese monopolio mundial, sobre ese club de Roma, club de París, club de Inglaterra, club como lo llames, hay otro más alto. Sobre ese grupo de 13 y de 33 y de 200 y de 300 hay otro más alto, y encima de ese hay uno más alto que ellos. No te maravilles. Y el Señor nos declara y nos enseña y nos da una verdad bendita que Él reconoce. Ese príncipe de este mundo, Satanás, es el que está en la cima, en la cúpula del control y del gobierno de este mundo. Y miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 4, empezando el verso 3. Ya el Señor había partido, se sentó a la diestra de su majestad en lo más alto de los cielos, y está sentado a que se cumpla su palabra. Él vive en la eternidad, por lo tanto el problema no es de Él, sino de nosotros, que tenemos que permanecer en el tiempo histórico, geográfico, en la línea del tiempo. Pero para Dios, Él está sentado, terminó su obra y está esperando. Él tiene toda la eternidad. Pero nosotros que vivimos en estos últimos tiempos, tenemos el privilegio de ser la generación que probablemente va a ver el retorno de ese gran Dios todopoderoso, donde va a juzgar a todos los seres humanos por medio del evangelio que el apóstol Pablo predicó. Y hay algunos que insultan y menosprecian a Saulo de Tarso, al apóstol Pablo, porque creen que tienen una teología superior, porque creen que saben interpretar mejor el hebreo, porque pues Saulo de Tarso era hebreo y conocía la ley de Moisés. Y se equivocan rotundamente una vez más, porque Pablo llegó a conocer al verdadero Dios y a la vida eterna. Él no sabía quién era, porque no tenía el fundamento. Y en esta hora estamos enseñando
¿Cuál es la potestad del príncipe de este mundo? ¿En qué consiste su potestad? Más que en definir y explicar la capacidad, el rango, el alcance que tiene la potestad de Satanás sobre este mundo, quiero más bien concentrarme en hasta dónde llega su capacidad de gobernar, de controlar y de ejercer exousia sobre las personas y los seres humanos de esta tierra. Ya el Señor no estaba en la tierra, su espíritu había sido derramado, y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio, si las buenas noticias que estoy enseñando y predicando no se entiende, no se comprende, está como misterioso, no se puede comprender mentalmente, no se entiende, está encubierto, está oscuro, no se puede ver claramente. Dice la palabra de Dios, ese evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este aión, de esta era, cegó el entendimiento no de todos, de los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los incrédulos. El Señor lo dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el testimonio del Dios manifestado en carne. No ha creído en el testimonio del unigénito, en lo único que salió de Dios, en el unigénito. No hay más. Un solo sacrificio, una sola vez, para siempre, es suficiente para dar vida eterna a todos aquellos que son santificados. De manera que ese Dios de este siglo, de esta edad, de esta era, ciega el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Justamente para que no se salven. Pero ¿qué es exactamente lo que el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, hace para tener a la gente bajo su potestad y bajo su exousia? Es exactamente esto que vamos a ver ahora, en los cuales el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea que todos aquellos que no entienden la gloria de Cristo, ¿qué significa la gloria de Cristo? El cual, o sea, la gloria de Cristo, el cual es la imagen, el eikon, esa palabra griega eikon, que significa la figura, la estatua, la representación. O sea, Cristo, el hombre de Nazaret, es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como dueño, como Señor, como amo, como Dios. Porque el que es el dueño de todo es el Dios Todopoderoso. Porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como dueño y amo y Señor. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminar nuestro conocimiento, para poder ver la gloria de Dios en la faz,
en el rostro, en el prosopón de Jesucristo. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que la exousia, la autoridad delegada que tiene Satanás contra los hombres, es sobre todas aquellas personas, hombres y mujeres de todas las edades, que no tienen este conocimiento de saber que Jesús es Dios sobre todas las cosas, que Él es la imagen del Dios invisible y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De eso se trata, pueblo de Dios, del fundamento que si tú lo tienes y estás parado allí, entonces el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo que no tiene nada de Dios, nada del Señor, nada en Él y nada en nosotros, tampoco tendrá nada en cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos la revelación sobre la cual el Señor Dios Todopoderoso va a edificar a su pueblo, a su iglesia, a su nación santa, a su pueblo adquirido, a su real sacerdocio. La única revelación sobre la cual Dios edifica todo lo demás, como se lo dijo a Pedro. Y el Imperio Romano, después que se dividió en obispados, y luego nació el Vaticano, y luego se apoderaron con bulas papales, y ahora creen, o sea, legalmente son dueños del mundo por bulas papales. Y aún las universidades jesuitas en todas las naciones, cuando enseñan y salen los egresados de las universidades en el mundo entero, empezando allá de Harvard, ellos cuando estudian el derecho romano, y todas las leyes de los países están basadas en el derecho romano, donde Roma y la iglesia son los dueños del mundo, son los herederos de todo el mundo, y ellos legalmente han hecho esclavos a toda la humanidad. Todo está corrompido. Aún la chequera que uno firma y pone su firma, las chequeras personales de las cuentas corrientes de ahorros y de cuentas corrientes de todos los bancos, ustedes fíjense en sus propias cuadernos de cheques, en la línea donde tú tienes que poner tu firma, tú lo que ves es una línea y tú dices, oh, ahí tengo que firmar. Bueno, eso no es una línea como tú crees. Si tú agarras una lupa, un magnificador, y vas a ver que esa línea no es una línea sólida, sino que tiene una escritura allí, pero que está invisible a los ojos, porque tienes que usar una lupa grande, un magnificador, para que puedas ver, porque es microscópica la letra, tiene una inscripción. Eso no lo sabe nadie, ni siquiera los que trabajan en el banco, o casi nadie, mejor dicho. Se han apropiado del mundo, lo que leímos en Eclesiastés 5:8. Sobre el alto hay uno más alto, sobre ese vigila otro más alto, y por ahí al final está Satanás. Este mundo está gobernado por Satanás y por toda su curia. El Imperio Romano está más vigente que nunca. ¿De qué estamos hablando para terminar o ir terminando? La potestad del príncipe de este mundo es lícita, es real, solamente contra aquellos que no tienen el fundamento, ni el conocimiento, ni el entendimiento para saber que Jesús es Dios, y siendo Dios es digno de toda la adoración, de todo el respeto y de toda la obediencia posible. Y que Él conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, de manera que no podemos vivir por vivir, sino que en lo más íntimo de nuestro ser, allí a ese nivel tenemos que ser obedientes. Cuando estás en tu baño, en tu dormitorio, cuando estás en tu carro a solas, Él sabe lo que piensas. Y tú tienes que ser puro y limpio en su presencia, porque Él sabe lo que estás pensando.
sea, la gente que no conoce a Dios peca cada rato. ¿Por qué? Porque piensa que Dios no lo va a ver. Pecan, mienten y roban, le dan el devuelto de más y no lo devuelven porque bueno, no es mi culpa. Y creen que Dios no se dio cuenta. Si tú te diste cuenta, es porque Dios estaba contigo en ese pensamiento tuyo. Querido pueblo de Dios, el enemigo no tiene absolutamente ninguna potestad sobre ti si es que tú estás bajo la potestad del Dios Altísimo. En el libro de los Hechos, ese mismo Saulo de Tarso, que ahora es el apóstol Pablo, ya después de muchos años, en el capítulo 26, el libro de los Hechos, en el capítulo 14, el Señor le dice: yo soy Jesús, Pablo, a quien tú persigues. Verso 16. Pero ¿sabes qué? Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Él es el que pone sus ministros. Él es el que constituye ministros, no las universidades ni los seminarios teológicos, y mucho menos un grupo de gente llamada concilio ecuménico, como quieran llamarlos. Él es el que constituye. Y dice: te ha aparecido para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Y te envío para que abras sus ojos. ¿Se dan cuenta? Los incrédulos que tienen el entendimiento entenebrecido están bajo la potestad de Satanás, del príncipe de este mundo, pueblo de Dios. Los que no pueden entender ni ver quién es Dios, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la exousia, de esa potestad, de ese poder, de esa autoridad delegada que se le ha dado a Satanás, para que se conviertan de esa exousia de Satanás y se conviertan de allí a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y esto lo dijo Pablo cuando estaba testificando al rey Agripa. Y ahí le dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. ¿Qué cosa anunciaba? Que se arrepintiesen. No existe exousia de las tinieblas que pueda dañar a los que se convierten a Dios, a los que se arrepienten y se convierten a Dios de todo corazón, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No existe dunamis ni poder real de Satanás efectivo en contra de la iglesia verdadera del Señor. Por eso que nosotros tenemos que entender, pueblo de Dios, que cuando el Señor Jesucristo, ahí mismo en el capítulo 24 del libro de Lucas, había resucitado y los manda a predicar y les dice, el verso 46, así está escrito, dijo el Señor Jesús, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quédense aquí, esperen hasta que sean investidos, llenos de el dunamis y el poder que viene de mí desde lo alto. Ese poder y esa autoridad que Dios nos da hace que estemos cubiertos, protegidos. Por último, voy a leer el famoso salmo
91. El poder de las tinieblas no puede tocarnos si es que tenemos el fundamento bien puesto, si tenemos el entendimiento claro y estamos habitando. Es un acto voluntario. El que habita al abrigo del Altísimo es un acto voluntario de posición. Tienes que posicionarte con un acto voluntario bajo el abrigo del Dios Altísimo. Si tú voluntariamente te pones en una posición bajo el abrigo del Altísimo, entonces y solo entonces morarás, habitarás, te manejarás, vivirás, harás tus asuntos, tu trabajo, criarás a tus hijos, harás tus negocios, caminarás por el camino, andarás por la ciudad, andarás en el campo, harás todo lo que hagas, pero estarás haciéndolo bajo la sombra, bajo el cuidado, bajo la protección de los ángeles y de miriadas y miriadas de ángeles que Dios dispone y envía para que acampen alrededor de tuyo y te defiendan, porque se cumplirá la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces se cumplirá y declararemos: el Señor es mi esperanza, es la esperanza mía. Tenemos que hablarlo y confesarlo. Lo diremos con nuestra boca. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto hablamos. Diré yo: esperanza mía y castillo mío. El fruto de tus labios será para confesar una verdad. Y Dios respaldará esa verdad, porque Él sabrá que lo que tú estás hablando y es verdad. Pero tú no pretendas estar viviendo en tinieblas y esperar que Dios diga así sea y diga amén aquello que es falso. Pero cuando tú lo dices y Dios sabe que es cierto, porque estás habitando bajo Él, y lo dices con tu boca: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, eres mío, eres el Dios vivo, creador, tú eres mi Dios, el Dios bendito es Dios nuestro. ¿En quién confiaré? Entonces, ¿sabes qué? Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del príncipe de este mundo. Él te librará de la potestad y la exousia real y verdadera del enemigo como gobernador y jefe de este mundo. Pero Él te librará de ese cazador. Te librará también de esa peste que está destruyendo afuera. ¿Por qué? Porque Dios te va a cubrir a semejanza de una gallina que cubre a sus polluelos. Como Él lo dijo cuando estaba frente a Jerusalén: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos. Y mientras derramaba sus lágrimas, dijo: pero no quisiste, no conociste el día que yo te visité. Te estoy hablando hoy. Quiero cubrirte. Estarás seguro. Pero tú tienes que hacer un acto voluntario de posicionarte bajo su abrigo primero. Y entonces será escudo y adarga para ti. Tampoco temerás el terror nocturno, ninguna flecha que haya sido lanzada de fuego del diablo durante el día, ni ninguna peste ni oscuridad que ande en tinieblas, ni mortandad que en medio del día destruya. El Señor te dice y te promete: mira, te caerán a tu lado 1000 y al otro lado caerán 10,000, pero a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de aquellos que no se sometieron a Dios, aquellos que desobedecieron. La suerte de ellos será diferente, porque tuvieron la oportunidad, las mismas promesas, los mismos mandamientos, la misma revelación, pero no la aceptaron. Te acordarás y verás esa recompensa que se le va a dar a aquellos que no obedecieron. Verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, lo pusiste primero, lo pusiste por tu habitación, lo pusiste como el hogar, el techo que te cubre, como la sombra que te protege de la lluvia, la tempestad. Lo pusiste a Él por tu habitación. Entonces no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por los ángeles de Dios Él los manda a que te rodeen, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te van a llevar, proteger. Tus pies no tropezarán. Si anduvieres, no caerás. Y si corrieres por necesidad, no te tropezarás. Sobre el príncipe de este mundo y sobre todos sus demonios los reprenderás y tendrán que obedecer y someterse, porque estás bajo una ley superior, estás bajo un reino superior, estás bajo la potestad y la exousia del Dios Altísimo, que es superior a todo nombre, a todo principado, a toda potestad, a todo señorío y a todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el siglo y en la eternidad. El nombre de Jesús está bajo la potestad del Dios Altísimo. ¿Cómo saber que está bajo la potestad del Dios Altísimo? En primer lugar, cuando tienes el fundamento, la revelación de que hay un solo Dios, un solo trono establecido en el cielo, uno solo sentado, uno solo el juez, y que ese viene otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos conforme a sus obras. Y que la conciencia de esos hombres sean sus verdugos o sus abogados en aquel día en que Dios juzgue por el evangelio que Pablo predicó. Bendito sea el apóstol Pablo, que Dios eligió para llevar su palabra a los gentiles. Bendito sea Pedro y Juan. Benditos sean sus 12 apóstoles. Pero benditos sean también los apóstoles de Dios que se levantaron en este tiempo para ir a las naciones, para llevar su palabra no contaminada, no diluida, su palabra bendita tal y cual, la cual es amor, la cual es espíritu, pero también es fuego consumidor. Dios bautiza con su Espíritu Santo, su espíritu de amor, porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Dios es amor. El amor es benigno, sufrido, no hace nada indebido, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. No hace nada indebido. El amor permanece para siempre. Dios es amor, pero Dios también bautizará con fuego esta tierra, porque toda la tierra y todo lo que hay en ella será quemada. Y esa es la verdad, y ese es el amor, de saber la verdad completa. Porque ¿de qué te sirve que ganes todo el oro del mundo y tu alma se pierda? ¿O qué recompensa vas a dar por tu alma si se va a perder para siempre? Eso es el verdadero amor. El verdadero amor es conocer la verdad, y la verdad te libertará. Así que, iglesia, se te está dando palabra a tu tiempo para que reacciones. El Señor dice: por cuanto en mí has puesto tu amor. ¿Cuánto tú le amas al Señor? ¿Cuánto te enternece su presencia en ti? ¿Cuánto lo anhelas? Créeme, todos esos canales de YouTube con un montón de gente que hablan cosas profundas, pero nunca los has visto adorar a Dios. Nunca los has visto ni has escuchado llorar en la presencia del Señor. Yo te digo una cosa desde ahora: están muertos. Están muertos, y no te mueras con ellos. Tú eres el templo donde Dios habita. Y si no te conmueve la presencia del Dios Altísimo cuando está allí, entonces estás muerto, estás muerta. Pero aquí el Señor te da una esperanza. Él está presente ahora por medio de su Espíritu Santo, para que todo aquel
que quiera ser librado de la potestad de las tinieblas a la luz. Todo aquel que quiera ser librado del príncipe de este mundo, como está escrito, se arrepiente y se convierte de todo corazón, haciendo frutos dignos de justicia, como lo que acabamos de leer en las Escrituras. Y entonces reverdecerás, el desierto reverdecerá, la tierra seca y árida y agrietada beberá la lluvia del cielo, y florecerá en ti una pradera hermosa de hierba verde, donde podrás ser apacentado en paz y tendrás vida y vida de abundancia, y tus hijos serán saciados y tendrás vida. El Señor dice: por cuanto has puesto tu amor, yo también te libraré y te pondré en alto. Por cuanto has conocido mi nombre, no seas de aquellos necios en entender algo tan simple que un niño puede entender. Hay un solo Dios, una sola bendita persona y un solo ser divino, creador de todo, uno solo. Cuando conozcas su nombre, Él lo dijo directo: si algo piden al Padre, yo soy el que lo hago. El Padre les enviará el Espíritu Santo y lo hará en mi nombre. En aquel tiempo me invocarás y yo te responderé. Estaré contigo en la angustia. Te libraré y te glorificaré, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación, dice el Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Padre, oro por los que me escuchan, porque no hablo mi palabra sino tu palabra. Oro por ellos, Señor, porque tuyos son. Porque muchos son los que van por el camino amplio, porque pocos son los que entran por la puerta estrecha. No oro por todos, Señor, sino por aquellos que te han conocido y han conocido tu nombre y que están peleando para permanecer firmes en la fe y sin moverse la esperanza del Evangelio con la cual han sido llamados, resistiendo, porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo, del príncipe de este mundo, el cual no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Como está escrito: para los que aman, todas las cosas ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. No existe nada que nos podrá separar de tu amor, Padre. Ni la muerte misma, ni la vida misma nos podrá separar. Ni ningún principado, ningún exouser, ni ningún dunamis, ningún arconte. Ni lo que podemos ver, ni lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales. Visible o invisible. Nada creado nos podrá separar de ti, Padre. Porque te hemos conocido, hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el que salió de Dios, el Hijo de Dios, el Dios que tomó la decisión de venir a manifestarse. Y hemos conocido y hemos entendido. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Padre.